Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta conexión. En nombre de Comunidad Cristiana Nueva Vida en Palmdale, les agradezco que nos sigan, que se conecten a esta transmisión. Tengo la oportunidad hoy, la bendición, el honor de traerles un mensaje de parte del Señor para ustedes en este día domingo, ya que no podemos reunirnos por indicación de las autoridades, pero sin embargo estamos juntos a través de este medio y verdaderamente espero que Dios hable a sus vidas a través de lo que Él me ha dado a mí para entregarles. Y de verdad espero que se queden con nosotros hasta el final del video para que podamos recibir el mensaje de Dios en su totalidad. Si ustedes no se han suscrito al canal, pues les invito a que lo hagan al concluir el video. Tienen que ponerle un clic ahí en la campanita para que cada vez que pongamos una publicación nueva, un video nuevo, pues automáticamente les llegue una notificación y estén conectados con nosotros. Amén. Entonces voy a comenzar con este tiempo de palabra. Espero realmente que lo recibamos en nuestro corazón. Si quieren acompañarme, por favor, en su Biblia, al libro de Josué, en el capítulo número 1. Todos hemos escuchado el libro de Josué una gran cantidad de veces. Un libro que incluso en mi Biblia tiene como título Preparativos para la Conquista. Y quizá no pareciera que estamos viviendo tiempos de conquista, pero vamos a ver qué nos quiere decir el Señor. Yo comienzo leyendo a partir del versículo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero hacerles una pausa porque hay que reflexionar a cuántos de nosotros realmente nos gusta escuchar la voz de Dios. Nos agrada escuchar la voz de Dios, principalmente cuando es la respuesta a una de nuestras oraciones, cuando la respuesta de Dios, cuando la palabra de Dios o cuando la manifestación de Dios viene como respuesta a un clamor y trae consigo todo aquello que le estábamos pidiendo, cuando viene acompañada de bendición, cuando viene acompañada de respuestas. Cuando hemos clamado con vehemencia, con fervor por su ayuda y viene palabra de Dios a nosotros y eso nos agrada, nos llena infinitamente. Pero en este caso, ¿cómo se habrá sentido Josué cuando escucha la voz de Dios? Josué muchas veces había tenido experiencias espirituales, había estado muy cerca de Moisés, sabía cómo Dios le había hablado a Moisés, sabía cómo Dios los había dirigido por un camino difícil. Pero en esta ocasión Josué está escuchando la voz de Dios, confirmando y reafirmando un momento de angustia que estaban viviendo. Cuando el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Definitivamente habría que entender un poquito el contexto de esta historia para saber la situación tan difícil que Josué podía estar atravesando. No es simplemente que murió alguien que él conocía. Moisés representaba mucho más para Josué y para el pueblo de Israel de lo que usted y yo quizá podamos imaginarnos. Moisés representaba para Josué una gran fortaleza. Para el pueblo de Israel, Moisés representaba no solamente un líder o alguien que lo sacó adelante, representaba su intercesor, su guía, su fortaleza, el hombre aquel que ellos vieron que cuando levantaba las manos había victoria para el pueblo, aquel hombre que podía negociar con Dios acerca de si los alimentos o la bebida, aquel hombre que Dios utilizó para sacarlos de un estado de esclavitud y trasladarlos a ser un pueblo con una promesa en su corazón. Es decir, el momento que estaba atravesando el pueblo de Israel no era un momento fácil. Todo lo que ellos habían conocido como fortaleza en ese momento parecía que había muerto. Para Josué no era un momento fácil porque su líder, su maestro, su mentor, aquel que era su fortaleza, el que lo guiaba, en ese momento ya no estaba. Y viene Dios y se lo repita a Josué y le dice: Josué, Moisés ha muerto. Nosotros hemos enfrentado últimamente tiempos de gran desafío, tiempos que quizá no habíamos experimentado antes nunca. Somos los que venimos de otros países de Latinoamérica y vivimos en esta nación, en los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos experimentado en nuestros países situaciones difíciles, quizá algunos de ustedes guerras, algunos otros inseguridad, quizá crisis económicas muy fuertes. Pero yo no recuerdo en mi andar, en mi caminar, haber vivido una experiencia como la que hemos vivido recientemente. Todo lo que nosotros considerábamos que era nuestra fortaleza, todo lo fuerte que nos sentíamos viviendo en una economía fuerte, en el país más poderoso de la tierra, todo aquello que experimentábamos
parece como que de repente no sirvió de nada y de pronto nos vimos sumergidos en una crisis que lo único que trajo fue incertidumbre en muchos casos, temor en otros casos. Hemos experimentado quizá nuestro verdadero sentir o nuestra verdadera condición como seres humanos. Hemos quizá experimentado y nos hemos dado cuenta de que verdaderamente somos muy frágiles, que no somos quizá lo fuertes o lo poderosos que pensábamos en algunos momentos que éramos. Hemos experimentado momentos que han traído a nuestras vidas quizá angustia, quizá incertidumbre. Y por muy espirituales que queramos parecer o ser, o que realmente lo seamos, pero estoy seguro que ha habido un momento en el que sí nos hemos sentido ligeramente temerosos, porque nos hemos dado cuenta que somos frágiles. Aunque tenemos confianza y seguimos creyendo que le pertenecemos y que le servimos a un Dios que es inmensamente poderoso, todopoderoso. Pero nosotros como seres humanos, mis amigos que me escuchan, nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad. Nos hemos dado cuenta de la fragilidad de nuestros sistemas, de nuestros estilos de vida. Nos hemos dado cuenta de que todo aquello que pensábamos que estaba garantizado, de repente, de un día para otro, de la nada, quizá pudiera no existir. Y nos hemos dado cuenta que verdaderamente nada de lo que nos daba seguridad es estable. Y me estoy refiriendo a seguridad en esta tierra, seguridad en la nación. Cuando de repente todo lo que dábamos por sentado y ni siquiera lo considerábamos tal vez como una bendición, de repente vamos a las tiendas, a los lugares y no lo encontramos. Nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad y de la facilidad con que nuestro mundo puede ser agitado y puede ser intimidado. Incluso aquellos mensajes cristianos que escuchábamos que decían, declara, decreta, pacta. ¿Dónde han quedado esos mensajes el día de hoy? ¿Dónde han quedado esos decretos? ¿Dónde han quedado esas declaraciones en fe? ¿Dónde han quedado todos esos mensajes que nos llenaban de más ego porque éramos hijos de Dios y nada malo podía pasarnos? ¿Dónde han quedado esos evangelios fáciles de suavidad y de dulzura y de ternura que se oían bien lindos en esos momentos? ¿Dónde han quedado los amenes y los gritos de júbilo? Yo les voy a decir, mi hermano, ¿será que hemos perdido la fuerza? O alguno de ustedes se preguntará, ¿entonces tenemos que perder la esperanza porque somos frágiles? De ninguna manera. Porque esta situación no ha venido para destruirnos, sino para traernos una enseñanza a nuestras propias vidas. Para traernos un reto para que hagamos cambios. Amén. ¿No podemos perder la esperanza? Mi respuesta a esa pregunta sería un rotundo no. Más bien es el tiempo de reubicar nuestra fe, de reubicar nuestra esperanza y de reubicar nuestra búsqueda. Quizá muchos de nosotros pensamos que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra búsqueda han estado bien colocadas, pero quizá no es así. La invitación en esta tarde que yo quiero hacerte en este breve mensaje es que empecemos a reubicar nuestra fe, a reubicar, a recolocar nuestra esperanza y a centrar bien nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda, nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar centrada en Dios. Dice la palabra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y dice cosas, es decir, todo aquello que tú pudieras pensar que te pueda hacer falta en un momento dado de tu vida, vendrá cuando tú ubicas perfectamente tu fe, tu esperanza y tu búsqueda en Dios. Cuando tú verdaderamente centralizas a Jesucristo en tu vida y lo haces el centro de tu vida, es cuando verdaderamente estás buscando el reino de Dios y su justicia. Algunos podemos pensar, pero yo lo buscaba, yo iba a la iglesia. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Y quizás no es para ti tal vez este tiempo de prueba, quizás sea para alguien más, pero para algo nos ha de servir a todos lo que estamos pasando en ese momento. Creo que tiene que ser un llamado de atención, una alarma, un aviso para que verdaderamente nos centremos en lo que es importante. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Y en medio de la carencia y lo que podamos estar experimentando en este momento, podamos encontrar la verdadera paz y el verdadero consuelo. Ahora, ¿qué es lo que necesitas? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Y la palabra de Dios nos lo enseña en este pasaje que estamos estudiando ahorita. 3 cosas básicamente. Déjame seguirte leyendo el pasaje que estamos analizando, que estamos contemplando. Amén. Dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra
de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo primero que tienes que hacer, mi hermano, en este tiempo de angustia, de dificultad, es estar seguro de que Dios sigue siendo Dios. Es estar seguro que el Dios al que tú le has dedicado y entregado tu vida, ese sigue siendo el Dios que está sentado en el trono, que su brazo no se ha cortado, que su poder no se ha reducido, que Él sigue teniendo propósitos en nuestras vidas, que su propósito contigo, aún en medio de la circunstancia que estás ahorita, sigue en pie y sigue firme. Y sobre todas las cosas, lo que Él dice en la última parte del versículo 5, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Quizá en estos tiempos nos podamos sentir alejados de todos, porque son tiempos en donde se nos ha dado la instrucción de no salir de la casa, de no reunirnos con otras personas, y lo estamos acatando porque es nuestra responsabilidad. Pero en medio de ese aislamiento no tienes por qué estar solo, porque tienes un Dios que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y te recuerdo, mi hermano, que el mundo no se está acabando, y el mundo no se va a acabar hasta que Él haya cumplido su propósito para su iglesia. Así que lo primero que tienes que hacer es estar seguro de que Dios sigue siendo Dios y que Dios sigue siendo todopoderoso y que no ha cambiado nada, su poder no se ha debilitado, mi Dios sigue siendo poderoso. Sigo leyendo, esfuérzate, dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa es la segunda cosa que tenemos que hacer. Y déjame entrar ahí un poquito. Cuando leemos sobre Josué o escuchamos el nombre de Josué, lo primero que viene a nuestra mente es, ¡wow! El hombre de Dios que hizo que el pueblo cruzara a la tierra prometida, aquel que siguió la estrategia de Dios de dar vueltas alrededor de la ciudad y que entró con el grito de júbilo. Y cuando pensamos en el nombre de Josué o escuchamos su nombre, automáticamente nos viene la imagen como de un superhombre, de un héroe de la fe. Incluso muchas personas le ponen a sus hijos Josué, pensando que es un hombre, el nombre de un hombre bastante fuerte en la fe. Ahora mi pregunta es la siguiente: si Josué hubiese sido ese tremendo guerrero al que nosotros identificamos cuando escuchamos su nombre, ¿por qué sería que Dios tuvo que repetirle 3 veces, esfuérzate y sé valiente? Te pido que te esfuerces y que seas muy valiente. Y después le vuelve a decir, te pido que te esfuerces y que seas valiente. ¿Por qué si Josué era un hombre valiente y fuerte, Dios tenía que repetirle 3 veces la misma instrucción? Yo voy a poner un ejemplo quizá para que podamos entenderlo un poquito más. Si tú tienes hijos, sabes que tus hijos tienen ciertas características y tú como padre las conoces perfectamente bien. Y todos nosotros tenemos un hijo que tal vez es un poquito más olvidadizo que otros. A ese hijo siempre le encargas, no se te vaya a olvidar tal cosa, no vayas a perder tal cosa. Si esa persona, si ese hijo tuyo fuera cuidadoso, que nunca pierde nada, tú no tendrías que estarle recordando que no fuera a perder o a hacer. Simplemente sería hecho porque está en su personalidad. ¿Amén? Pero lo haces con aquel que sabes que tiene una cierta deficiencia en una de esas áreas. Y yo quiero pensar que por eso es que Dios se esmeraba en hablarle a Josué fuertemente acerca del ser valiente y del ser esforzado. Porque sabía que la tarea que le estaba encomendando no era una tarea fácil, sabía que era una tarea que requería fuerza y valentía para llevarse a cabo. Sabía que no era una tarea para cualquier persona, y en Josué él había encontrado lo que se requería para hacerlo, ese amor por Dios, ese amor por su pueblo, esa tenacidad y ese liderazgo. Sin embargo le decía, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerzas y seas muy valiente. Ahora, no es un pecado en Josué el quizá haber tenido esa situación en donde Dios tuvo que incitarle varias veces. Y muchos de nosotros, mis hermanos, a veces queremos ser los superhéroes de la fe. A veces tú quieres ser Superman o super cristiano, super fe. Pero déjame decirte que quizá
aún entre la gente más espiritual y los hombres de fe más fuerte que tú puedas encontrarte, a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, en algún momento dado nos han temblado las rodillitas también. En algún momento hemos sentido que la situación no está tan fácil y hemos sentido ese temor que llega y se apodera ante lo que no habíamos vivido antes, ante la primera situación que tenemos que enfrentar, ante la primera ocasión que vamos a enfrentar una situación desconocida y difícil. Pero Dios nos da la clave en los siguientes 2 versículos. Déjame leerte. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Su palabra, más tus experiencias con Él, más tu obediencia a esa palabra, menos tu atención a las noticias, menos tu atención a los malos informes, multiplicado por su presencia que estará contigo, el resultado va a ser esperanza y fe. El resultado va a ser valentía y esfuerzo. La respuesta está en eso, en que tu meditación no se centre en las malas noticias, que tu meditación no se centre en la situación, que tu meditación no se centre en lo que dicen los analistas, porque ahora no solamente preocupa la situación de salud de la comunidad, ahora preocupa lo que vendrá después, la economía, esto va a ser un caos. Que tu meditación no se centre en eso, que tu meditación se centre en lo que la palabra de Dios te dice. Porque todo pasará, incluso la ciencia pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y si mi meditación diaria se centra en la palabra de Dios, en lo que Él ha hablado a mi vida, en lo que yo he experimentado de Él en mi vida, en la forma como yo lo he conocido, en cómo Él me ha sacado adelante en otras ocasiones, en cómo Él ha sido fiel con nosotros, si mi meditación se centra en eso, mi hermano, tú te vas a llenar de fe y de esperanza, cualquiera que sea la situación que estemos atravesando. Tu meditación en Dios. Meditar significa no solamente pensar vagamente en algo, sino pasar el día pensando en esa situación, pensando en esa palabra, pensando en ese concepto, dándole vueltas en tu cabeza, diciendo: el Señor ha prometido que estará conmigo todos los días, el Señor ha prometido que no me dejará, no me desamparará. Eso es meditar en su palabra. Meditar en su palabra es decir, Él ha dicho en su palabra: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él ha dicho tantas cosas en su palabra. Este es el momento, mi hermano, mi hermana, de poner atención y meditar en eso. Hacer conforme a lo que está escrito en su palabra. Obedecer cada cosa que hemos escuchado de Él. Amén. Así habrá bendición y vida para nosotros. Sigo leyendo porque quiero llegar al tercer punto que Dios quiere hablarte en esta tarde. Versículo 14 dice, estoy adelantándome. Versículo 10 dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Versículo 14: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo
con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Qué tremenda es el último punto que quiero tocarte. Porque Dios le dice a Josué, da instrucción al pueblo lo que tienen que hacer, y le da una instrucción muy, muy clara a la gente. Vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Y después encontramos que el pueblo le dice, haremos todo lo que nos estás diciendo, y iremos a donde tú nos digas que vayamos, vamos a ayudarte, vamos a soportarte, vamos a estar contigo. Solamente al final, fíjate lo que dice al final del versículo 18, solamente que te esfuerces y seas valiente. Es la misma instrucción que Dios le había repetido a Josué 3 veces, pero ahora no viene de parte de Dios, sino viene de parte de la gente que estaba cerca de él. Y esta es la tercera cosa que quiero hablarte en esta tarde. Junto a ti, mi hermano que me escuchas, mi hermana, tienes a alguien por quien debes seguir luchando. Josué tenía un pueblo al que Dios le encargó que pasara al otro lado del lugar, que los metiera a la tierra que había prometido. Él le encargó un pueblo y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y el pueblo le dijo, nosotros queremos entrar contigo, sí queremos ir contigo, queremos ayudarte, queremos soportarte, queremos hacer todo lo que tú nos digas. Solamente lo único que te pedimos, somos el pueblo que tú vas a guiar, pero lo único que te pedimos, Josué, es que te esfuerces y seas valiente. Junto a ti en este momento quizá está una persona que te necesita y que lo único que quiere es que tú te esfuerces y seas valiente, que sigas siendo fuerte y que sigas siendo valiente en este momento en donde se necesita de esa fuerza, en donde se necesita de esa valentía, en donde se necesita de esa fe. Tú que me estás oyendo quizá eres el pilar de tu hogar, de tu casa, de tu familia. Quizá eres el único creyente en tu casa, no lo sé. Lo que Dios te está diciendo es, por esos que están a tu alrededor, mantente fuerte, mantente firme, mantente ubicado. Siempre hay alguien que te necesita. Siempre hay alguien por quien seguir luchando. Puede ser tu familia, tus amigos, tus hermanos en la fe. Siempre va a haber alguien que te necesite fuerte y valiente para sostenerle. Siempre va a haber alguien que tenga más miedo que tú. Quizá tú has conocido gente con la que hablas y te dicen, ¿sabes qué? Yo estoy aterrado. En ese momento es cuando tú tienes que ser fuerte. Porque tú tienes que ser fortaleza de aquellos que quizá ya quieren tirar la toalla, aquellos que no tienen ya esperanza, aquellos que creen que esto ya se acabó, aquellos que creen incluso que Dios nos ha abandonado. Tú que crees, tú que eres fiel, tú que conoces la palabra, en este momento hay alguien en donde tú menos te imagines que te necesita a ti para ser su fortaleza. Siempre hay alguien que necesita saber lo que tú sabes. Siempre hay alguien que necesita recibir lo que tú tienes. Siempre va a haber alguien que necesite tener un Dios como el que tú tienes, al cual adoras y alabas en todo momento y en tiempos de dificultad también. Que tu vida el día de hoy, en medio de esta situación difícil, quizá caótica, y no sabemos cómo ha de venir, que tu vida el día de hoy sirva para bendecir la vida de alguien más. Que tu vida el día de hoy sirva para fortalecer la vida de alguien más. Que tu vida el día de hoy sirva para traer aliento y fuerza a aquel que quizá no quiere ya saber nada más. Aquel cuyas rodillas tal vez ya están debilitadas. Aquel quizá que no sabe ni cómo acercarse a Dios. Aquel que quizá no sabe ni cómo admitir que tiene temor. Que tu vida sirva para edificarle. Sé tú la persona que le dé una palabra de aliento. Sé tú la persona que le brinde un abrazo a la distancia, porque no podemos abrazarnos ahora. Sé tú la persona que haga esa llamada y que le diga, sabes que estoy contigo, sabes que estoy para servirte, voy a orar por ti y hazlo verdaderamente. Sé tú la persona que fortalezca al que tiene temor. No seas tú la persona que le diga, sí, escuchaste las noticias, esto se va a poner peor. Sé tú la persona que le diga, no, mira, no escuches las noticias, escucha mejor las buenas noticias, lo que Jesús quiere decirte. Sé tú aquel que traiga paz en los corazones que están apesadumbrados. Sé tú, mi hermano, el que haga la diferencia con tu fe, con tu esperanza y con tu búsqueda de Dios perfectamente bien ubicadas. Quiero dejarles este mensaje que creo que ha sido el mensaje más corto que he predicado en mi vida, pero creo que tiene el potencial de bendecir tu vida porque ha bendecido la mía. Y se los dejo y les animo a que mediten en él y lo pongan en práctica y que sigamos en contacto.
Porque esto no puede detenernos, no puede detener a la iglesia del Señor. Esto no puede detenernos de predicar el Evangelio. Esto no puede detenernos de ser bendición. Les dejamos todos estos mensajes para edificación, mis hermanos, hasta el próximo momento en que podamos congregarnos nuevamente juntos y entonces sí, darnos todos los abrazos que no nos hemos dado en estos días. Amén. Así que muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga mucho, mucho, mucho.